Antes del tiempo de las pirámides, un gobernante malvado llamado Memnon, que además es hábil con las armas, está decidido a terminar con todos los pueblos nómadas del desierto que se resisten a su tiranía. ¡Es malo! Con las predicciones de una hechicera que puede ver el resultado de las batallas y predecirlas, Memnon acabó con gran parte de los pueblos. Las pocas tribus sobrevivientes se reúnen para olvidar diferencias y así derrotar al tirano. El líder, Ferom, dice que si muere la hechicera, tienen oportunidad contra el enemigo y por eso contrató a los hábiles asesinos acadios. Y de esta manera conocemos a Matthaius, el líder de estos 3 guerreros. Baltasar, otro jefe de tribu, dice que no confía en estos asesinos a sueldo y no está de acuerdo con su presencia. También el hijo de Ferom le dice a su padre que no le pueden entregar las únicas joyas que le quedan a su tribu. Pero aún así, el trato se realiza y Matthaius promete asesinar a la hechicera. La hechicera morirá. Durante la noche, Matthaius y sus hermanos llegan al campamento donde se encuentra la hechicera. Los asesinos pretenden ingresar de manera sigilosa y realizar el trabajo. Bien, entonces a trabajar. Pero Matthaius se da cuenta que el enemigo los estaba esperando y caen en una emboscada donde todos son capturados. Entonces llega Memnon y le dice a Matthaius que le sorprende ver a algunos acadios con vida y le gustaría ver cómo son entrenados para resistir al dolor. Matthaius, vive libre. Muere bien, hermano. Además, asesina a sangre fría al último hermano de Matthaius. Después vemos que el hijo de Ferom al parecer lo traicionó y le dice a Memnon que con la cabeza de su padre le ofrece la alianza de su pueblo. ¡Desgraciado! Matthaius está a punto de ser asesinado, pero la hechicera interviene y le dice que él no debe morir a manos de Memnon y que esto traería mala suerte. Además, los dioses favorecen a Matthaius esta noche. Así que durante la mañana es enterrado junto a un ladrón llamado Arpit. Ambos están ahí para ser devorados por hormigas asesinas. Arpit demuestra que es muy hábil para escapar y le ofrece a Matthaius salvarle la vida si lo lleva con él y promete no matarlo. Matthaius acepta sin que darle muchas opciones, ya que las hormigas se acercan rápidamente. Después de quedar libre, Matthaius pretende ir tras Memnon, que tiene su palacio en Gomorra. Arpit menciona que será difícil entrar ya que él es un ladrón y lo buscan. Homero el ladrón, ¿cómo va? Pero Matthaius se las ingenia para que Arpit quede inconsciente y hace creer a los guardias que cobrará la recompensa por él, y de esta forma logran ingresar al pueblo. Ya en el lugar, unos niños ofrecen ser guías para Matthaius, pero en realidad son unos ladrones y le quitan las joyas. Después de una persecución, Matthaius logra atrapar al niño que se llevó las joyas y le dice que si quiere ganarse una de ellas, lo ayude en su intención de ingresar al palacio de Memnon. Entonces llegan con un inventor llamado Philos, quien les dice que Memnon se encuentra en el patio de entrenamiento. Una vez conocido el paradero de Memnon, Matthaius le da el pago acordado al niño. En las alturas, cuando está a punto de asesinar a Memnon, podemos ver que el niño fue capturado porque pensaron que se robó el diamante que Matthaius le entregó y por eso quieren cortarle la mano. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Pero Matthaius logra lanzar una flecha y pudo salvar al niño. Desafortunadamente, en el intento, Memnon se da cuenta y es cubierto por los soldados. Entonces, Matthaius debe escapar y al llegar con Philos utiliza uno de sus inventos para salir de ese lugar, el cual lo lleva a un harem. Ya llegó por quien lloraban, chiquitas. En ese lugar, las mujeres pretenden seducirlo. Además, sin que Matthaius se dé cuenta, le quitan todas las armas y llaman a los guardias. Al llegar los guardias, Matthaius debe pelear sin armas. Él logra derrotarlos, pero llegan más soldados que pretenden asesinarlo. Matthaius se las ingenia para salir y saltar por la ventana. Entonces cae justo donde se encuentra la hechicera, que estaba tomando un baño tranquila en sus aposentos. ¿Vas a matarme o a admirarme? ¡Quítense! ¡Yo sí le doy! Matthaius decide secuestrar y llevarse a la hechicera, porque dice que de esta manera Memnon tendrá que salir de su palacio y será más sencillo matarlo sin muchos guardias alrededor. Mientras tanto, Memnon cubre una flecha con veneno de escorpión y le dice a sus soldados que vayan tras Matthaius y que esa flecha es especialmente para él. En la noche, la hechicera trata de escapar, pero Matthaius es muy listo y la tenía atada por si intentaba esa maniobra. Bien pensado, Woody.
Me gusta tu ingenio. En la mañana, Matthaios observa de lejos a los soldados, pero Memnon no está con ellos porque el cobarde se quedó en su palacio. Después, acompañado con las trampas del desierto y la arena, Matthaios acaba con todos los soldados que lo superan en número, pero logra asesinarlos. El jefe de los guardias, con las últimas fuerzas y teniendo a la mano la flecha envenenada, logra herir a Matthaios. La hechicera dice que Matthaios fue herido con una flecha que tenía veneno de escorpión y que si sobrevive, la sangre del escorpión siempre fluirá por sus venas. Después, ella utiliza sus habilidades para poder salvar a Matthaios y en el intento casi perder la vida. Ya en la mañana, Matthaios le pregunta por qué se arriesgó para salvarlo. Ella menciona que Matthaios puede ayudar a su pueblo contra la tiranía de Memnon. En el desierto, mientras se refrescan en un oasis, son capturados y llevados ante el jefe de esas tierras, Baltasar. Él les dice que están invadiendo sus tierras y que la supervivencia depende de mantener ese lugar en secreto. Entonces, Matthaios y Baltasar inician una pelea. Baltasar está dispuesto a matarlo porque desde el inicio no confía en él y lo odia. Pero Matthaios es más hábil y logra vencer al jefe. En la noche, la hechicera al conversar con un niño tiene una visión de cómo Memnon y sus tropas llegan a ese lugar y terminan masacrando a todos. Entonces, para prevenir que su visión se realice, ella decide volver al palacio y de esta forma Memnon no irá a ese pueblo. Matthaios, al darse cuenta, pretende ir tras ella no sin antes unir fuerzas con Baltasar y sus guerreros. Memnon cuestiona cómo la hechicera pudo escapar y no ser asesinada por Matthaios. Ella dice que tiene sus propios trucos, pero después de algunas pruebas, él se da cuenta que ella perdió sus poderes al acostarse con Matthaios y pretende asesinarla porque ya no es de utilidad. Pero llega Matthaios y comienza la pelea final. Memnon da una buena pelea a Matthaios, pero al verse en desventaja inicia un incendio. Pero la pelea continúa en el techo, donde Matthaios tenía otra vez la ventaja, pero Memnon juega sucio y le lanza cenizas a los ojos y hace que Matthaios caiga. Mientras un guardia le da un flechazo, pero aún herido logra alcanzar su arco y sacarse la flecha de la espalda, y con ella por fin asesinar a Memnon. Después, todos observan cómo el rey tirano murió y le brindan su apoyo y reverencia al nuevo monarca Matthaios. Mi postre a tus pies. Mucho tiempo después, Matthaios, que ahora es conocido como el Rey Escorpión, lideró a su ejército para dominar gran parte del territorio y librar así una gran batalla. Después de 7 años de una sanguinaria contienda, el Rey Escorpión y su ejército cayeron derrotados y escaparon al desierto sagrado de Ansher. Uno por uno termina muriendo bajo el sol del desierto, donde solo quedó vivo el Rey Escorpión, quien al borde de la muerte hizo un pacto con el siniestro dios Anubis, donde si le permitía vivir y acabar con sus enemigos, él entregaría su alma. Anubis aceptó el trato y le salvó la vida. Además, le cedió el mando de su propio ejército sanguinario y con ellos pudo derrotar y eliminar a todos sus enemigos. Pero al terminar, Anubis obligó al Rey Escorpión a servirlo eternamente, mientras su ejército se volvía a sumergir en las arenas y esperar hasta ser liberados nuevamente. Esa es una historia de origen brutal. En tiempo de pirámides y grandes construcciones de esfinges en la grandiosa ciudad de Tebas, que es gobernada por el faraón Seti I, acompañado de su sacerdote y guardián de la muerte, Imhotep, y donde la gran favorita y joya del faraón, la hermosa Anaxunamun, que al parecer a ningún hombre está permitido tocarla, mantiene una relación en secreto y está involucrada con el sacerdote. ¡Me repugnas! Continúa. Pero el faraón, con gran astucia, logra descubrir este engaño. Entonces, ambos al verse descubiertos, deciden asesinar al faraón a sangre fría. Pero los guardias del faraón se dan cuenta y pretenden ingresar a ese lugar. Anaxunamun le pide a Imhotep que escape, quien al inicio se niega pero es llevado por los demás sacerdotes. Mientras Anaxunamun se queda y mencionando algunas palabras a los guardias, acaba con su propia vida. Después, para resucitar a Anaxunamun, Imhotep y sus sacerdotes entraron en su cripta y robaron su cuerpo.
Después se internaron en las profundidades del desierto, llevando el cadáver de Anaxunomón hasta Hamunaptra, ciudad de los muertos. Entonces, para traerla de vuelta, Imhotep desafió a los dioses internándose en la ciudad, donde tomó el libro negro de los muertos de su lugar sagrado. Y para iniciar este ritual, sacaron los órganos vitales y los depositaron en 5 vasijas sagradas. Después, el alma de Anaxunomón vuelve del oscuro mundo de las tinieblas, pero la guardia del faraón que había seguido a Imhotep lo detiene antes que termine este ritual. Después, los sacerdotes fueron condenados a ser momificados vivos y experimentar el dolor que esto implica. En cuanto a Imhotep, fue condenado a soportar el Hom-Dai, la peor de todas las maldiciones antiguas. Entonces fue condenado a permanecer dentro de su sarcófago sellado, a no morir por toda la eternidad, donde algunos protectores jamás permitirían que fuese liberado, porque si lograba escapar sería la plaga sobre la humanidad, un ser maléfico comedor de carne y con todo el poder sobre las arenas que nadie podría detener. Y así da inicio 3000 años después, los ejércitos pelean en estas tierras sagradas sin conocer el mal que podrían desatar. Pero los Medjay, que son descendientes directos de la guardia real del faraón, siguen vigilando esas tumbas. Además, conocemos a Rick O'Connell, que junto a sus soldados terminan perdiendo esa batalla. Entonces, deciden escapar y ocultarse en ese lugar sagrado. O'Connell, que al parecer es el último en pie, es perseguido hasta llegar cerca de una tumba. Y cuando pretendía ser asesinado, los soldados se dan cuenta del peligro y terminan escapando de ese lugar. Después, la arena comienza a levantarse, generando una especie de rostro en el suelo y por supuesto Rick escapa de ese lugar. Los Medjay observan de lejos y mencionan que la criatura aún permanece oculta a pesar de todos estos soldados imprudentes. 3 años después, en el Cairo, Egipto, dentro del museo, conocemos a Evelyn, que es una egiptóloga muy inteligente, que mientras camina por los pasillos de ese lugar, escucha algo extraño y decide investigar. Y así, conocemos a su hermano Jonathan, que al parecer es muy avaro y siempre está buscando cosas de valor para su beneficio, donde esta vez le muestra a su hermana una pequeña caja que según él pudo quitársela a un vagabundo. Entonces Evelyn se da cuenta que al parecer es un mapa que puede guiarlos al lugar sagrado de Hamunaptra, que contiene todos los tesoros de los antiguos faraones, pero el encargado del museo decide quemar el mapa porque dice que muchos perdieron la vida tratando de buscar ese lugar. Pero los hermanos, convencidos de que ese lugar existe, deciden buscar al sujeto al cual le pertenecía esa caja, que al parecer se trata de Rick O'Connell, quien después de hablar con Evelyn le dice que los llevará a Hamunaptra si los sacan de la cárcel. Entonces Evelyn consigue un trato con el carcelero y lo saca de ese lugar. Después se introducen en las profundidades del desierto con dirección a la ciudad de los muertos y el templo sagrado de Hamunaptra. Ya en ese lugar, donde también se encuentran otro grupo de exploradores norteamericanos que también buscan esos tesoros y que fueron guiados por un sujeto llamado Benny, que conoce ese lugar porque pertenecía al grupo de soldados de O'Connell durante la batalla. Ya con estos dos bandos en tierras sagradas y durante la noche los Medjay atacan el lugar y advierten a los exploradores que deben dejar esas tierras por los peligros que pueden causar tocando cosas sagradas, y dan un plazo hasta el amanecer para que todos se vayan. Pero como es de esperar, ninguno de los dos grupos está dispuesto a irse sin llevarse algún tesoro. Entonces, el grupo de los norteamericanos logra encontrar una especie de cofre, pero la maldición indica que un ser maléfico volverá de la muerte y matará a los que abran ese cofre, asimilando sus órganos y fluidos para regenerarse. Pero ellos no creen en esas cosas y deciden abrir el cofre, donde encuentran el libro de la muerte y unas vasijas sagradas. Mientras tanto, Evelyn y los muchachos encontraron un sarcófago que al parecer le pertenecía a alguien muy importante, y deciden abrirlo, donde Evelyn menciona que a pesar de tener miles de años, por alguna extraña razón aún está muy fresco. Además, ese hombre al parecer fue sepultado vivo y logró dejar un mensaje donde menciona que la muerte es solo el comienzo. Después, Evelyn menciona que el sujeto del sarcófago al parecer sufrió el Hon-Dai, la peor de todas las maldiciones que se aplicaba solo a los blasfemos, y está escrito que si la víctima del Hon-Dai alguna vez volvía de la muerte, traería consigo las 10 plagas de Egipto. Entonces, en su intento de conocer un poco más sobre esta cultura, Evelyn le quita el libro al otro sujeto, y utilizando la llave que poseen, abre ese libro, donde al inicio solo habla del día y la noche, pero mientras continúa con la lectura, este al parecer es un ritual y termina despertando mientras se observa a lo lejos una gran cantidad de langostas, indicando así el inicio de las plagas y la maldición. ¿Has visto lo
lo que has hecho? Después, todos escapan al interior del templo para evitar ser atacados por estos bichos, donde uno de los norteamericanos tropieza y cae al suelo perdiendo sus lentes. Mientras tanto, Evelyn y los muchachos son perseguidos por unos escarabajos come carne, donde en ese intento de escape, Evelyn atraviesa una pared secreta que la lleva con el norteamericano, que al parecer fue atacado por la momia, quien le sacó los ojos y la lengua. Entonces, este ser maléfico se acerca lentamente a Evelyn, pero al parecer la confunde con Anck-su-no-mon y no la ataca. Después, Rick junto a los muchachos llegan y pueden ver a la momia, quien pretende atacar, pero Rick le da un escopetazo y todos escapan de ese lugar. Pero se observa que esta criatura no recibe daño alguno y se levanta. Ya en el exterior, los Medjay junto a su líder Ardeth Bay los están esperando, quien les dice que fueron advertidos pero no le hicieron caso y ahora por su culpa todos pueden morir debido a esta criatura. Mientras tanto, Benny, quien se había quedado en el interior del templo, es interceptado por la momia, quien pretendía atacarlo. Pero en su intento de defenderse, al parecer conoce muchas lenguas y el ser maléfico se da cuenta que este tipo puede ayudarlo para encontrar las vasijas sagradas que se llevaron los norteamericanos. Ya en la ciudad, Evelyn menciona que no pueden irse de ese lugar y que es su deber detener a la criatura porque ellos la despertaron. Mientras tanto, Benny logró llevar a la criatura con el norteamericano que perdió los ojos y le dice que su amo necesita algo más para regenerarse. Y después de atacar a este sujeto, se libera otra plaga, donde los ríos y aguas de Egipto se convierten en sangre, además de una lluvia de fuego que cae sobre esas tierras provocando muerte y destrucción. Después, Rick y Evelyn llegan al cuarto y observan que la criatura está cazando a todos los que abrieron el cofre para regenerarse. Rick empieza a disparar, pero no le hace ningún daño a la criatura, quien lo ataca y hace que salga volando. Después, intenta acercarse a Evelyn, pero en ese momento un gato aparece haciendo que la momia escape de ese lugar. Después mencionan que según la creencia egipcia, los gatos son los guardianes de los muertos y la criatura les temerá hasta que logre regenerarse por completo. Además, al parecer, nuevamente intenta resucitar a su novia Anck-su-no-mon, sacrificando a Evelyn. Mientras tanto, la momia sigue buscando a los que abrieron el cofre, donde al parecer encontró al egiptólogo y le quitó todos los órganos vitales y también se apoderó del libro de los muertos. Además, utilizando sus poderes, lanza una especie de plaga negra con la cual ataca a todos los pobladores de la ciudad. Además, logró que casi todas las personas de la ciudad queden poseídas y sean sus esclavos. Evelyn y los muchachos logran escapar en un auto, pero las personas poseídas hacen que el último norteamericano caiga y quede a manos de la criatura. Más adelante, el grupo también fue capturado y acorralado por estas personas, donde Imhotep, ya regenerado por completo, le dice a Evelyn que debe ir con él y así perdonará la vida de sus amigos. Entonces, sin otra opción, ella decide acompañarlo, pero como es de esperar, Imhotep ordena a las personas poseídas acabar con ellos. Pero en ese momento Rick logra abrir una alcantarilla y todos escapan de ese lugar. Y después de conseguir una avioneta con el viejo Winston, se apresuran para llegar al templo y salvar a Evelyn. Imhotep, al observar que la avioneta se acerca, utiliza los poderes maléficos y genera una tormenta de arena para eliminarlos. Pero con las maniobras necesarias, casi todos logran sobrevivir a excepción del viejo Winston. Ya dentro del templo, Imhotep revive a algunos sacerdotes y les ordena que ataquen a los que intentan ingresar a ese lugar. Mientras tanto, Rick y los muchachos ingresan por otro lugar y descubren una habitación llena de tesoros, pero no hay tiempo para contemplarlos porque los sacerdotes de Imhotep salen del suelo y pretenden atacarlos. Entonces, a punta de balazos intentan defenderse, pero estas criaturas son muy persistentes, además los superan en número y el grupo decide escapar. Ya en un pasillo donde están reunidos los sacerdotes, Rick decide utilizar dinamita. Entonces enciende la mecha y lanza el explosivo para eliminar a estas criaturas. Además, logran llegar al sitio indicado donde encuentran el libro dorado de Amon-Ra, que es capaz de eliminar y llevar de regreso a Imhotep, quien se encuentra en el sitio de sacrificios e intenta resucitar nuevamente a Anck-su-no-mon. Entonces vemos cómo el alma de Anck-su-no-mon vuelve del oscuro mundo de las tinieblas. Y para completar este ritual, Imhotep intenta asesinar a Evelyn, pero Jonathan aparece mostrando el libro dorado y logra distraer a Imhotep, quien pretende atacarlo. Mientras tanto, Rick se las ingenia para liberar a Evelyn peleando con los sacerdotes que estaban en este ritual. Después, Jonathan logra leer parte de la inscripción del libro y de esta forma los guardias del otro mundo aparecen, quienes en un principio atacan a Rick por órdenes de Imhotep, que conoce el lenguaje antiguo. Rick logra defenderse y pelear contra estos guardias, pero lo superan en número y cuando estaban a punto de matarlo,
Jonathan completa la inscripción del libro dorado y consigue detenerlos. Después les ordena atacar y destruir a Anck-su-no-mon, quien estaba peleando con Evelyn. Y de esta manera Anck-su-no-mon es destruida y eliminada por los guardias, ante la mirada perpleja de Imhotep, quien pretende atacar a Jonathan y cobrar venganza. Pero Rick aparece justo a tiempo para defenderlo, donde consigue el tiempo necesario y logra distraer a Imhotep mientras Evelyn consigue el libro y termina el ritual. Y de esta manera consiguen que el alma de Imhotep vuelva al mundo de las tinieblas, quedando solo su cuerpo mortal, el cual también es destruido y enviado de vuelta al sitio del que nunca debió ser despertado. Mientras tanto, Benny, que intentaba sacar los tesoros, por accidente activa una trampa y hace que todo el templo empiece a caerse. Entonces, todos con mucha suerte logran salir del templo. Pero Benny no tiene la misma suerte y, como todo secuaz malvado, obtuvo su merecido muriendo en ese sitio. Después escapan hasta un lugar seguro donde observan cómo todo el templo se cae por completo. También vemos que Arded Bai logró sobrevivir. Hijo de perra, aún sigues con vida. Mucho tiempo después, Rick y Evelyn, que hace algunos años lograron derrotar a una momia, al parecer ahora están casados y tienen un hijo llamado Alex. ¡Oh! ¡No perdieron el tiempo! Donde en esta ocasión, debido a algunas pesadillas que tiene Evelyn, lograron llegar hasta las ruinas de ese templo, y donde encuentran el brazalete del Rey Escorpión, que al parecer tiene un gran significado y deciden llevárselo. Mientras tanto, unos saqueadores liderados por Balthus Hafez, que es un conservador del Museo Británico, y una mujer que es la reencarnación de Anck-su-no-mon en esta época, se encuentran en las ruinas de Hamunaptra y consiguen sacar la momia de Imhotep, además del libro de la muerte. Y también, al enterarse que Rick y Evelyn encontraron el brazalete, irán tras ellos. Ya en Londres, Evelyn menciona que ese brazalete sirve para guiarlos al oasis perdido de Hampshire y que tal vez puedan encontrarlo. Mientras tanto, Alex por curiosidad se pone el brazalete, que le muestra las diferentes regiones y el camino hacia este oasis. Pero más tarde, los sujetos que trabajan para Balthus Hafez llegan a la casa buscando el brazalete. Entonces, inician una pelea y atacan a toda la familia, donde todos logran defenderse. Además, Arded Bai también llegó para ayudar. Pero aún así, estos sujetos se llevan el cofre y secuestran a Evelyn. Después, Alex menciona que los sujetos se llevaron el cofre vacío y que él tiene el brazalete. Entonces, Arded Bai menciona que al ponerse el brazalete activó la maldición y ahora solo quedan 7 días para que el Rey Escorpión despierte. Además, quien logre asesinar al Rey Escorpión podrá dominar a todo su ejército, y que por eso Balthus traerá de vuelta a Imhotep para que él sea quien mate al Rey Escorpión y se apodere del mundo. Mientras tanto, Balthus, utilizando el libro de la muerte, consigue traer de vuelta al malvado Imhotep. Después le muestran a Evelyn para que sea asesinada porque ella lo mandó al otro mundo hace algunos años, y cuando pretendía ser quemada viva, Rick aparece justo a tiempo para salvarla, y con la ayuda de Arded Bai disparando de lejos logran sacar a Evelyn de ese lugar. Pero Imhotep invoca nuevamente a algunas momias para que los persigan y los ataquen. Entonces estos seres maléficos son muy veloces y logran llegar con ellos, y donde intentan atacarlos, pero Rick y Arded Bai se las ingenian para pelear con estas criaturas y defender a todos. Además, con la ayuda de Evelyn y unos cuantos balazos consiguen eliminar a todas estas momias. Después, mientras descansan, los hombres de Balthus consiguen atrapar a Alex. Y utilizando el puente a su favor para que nadie pase, logran llevárselo. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Más tarde, Imhotep, aprovechándose de algunos desafortunados, logra apoderarse de sus órganos vitales y así regenerarse. Es repugnante. Mientras tanto, Rick consigue la ayuda de su amigo Easy, quien posee un dirigible, y se apresuran para salvar a su hijo. Después, Imhotep le muestra a Anck-su-no-mon los recuerdos de su vida pasada, pero al mismo tiempo Evelyn también es parte de estos recuerdos, porque al parecer ella es la reencarnación de Nefertiri, hija del faraón Seti I y protectora del brazalete, quien en ese tiempo pudo ver cómo Anck-su-no-mon e Imhotep mataban a su padre, donde ella intentaba impedirlo pero sin éxito. Al volver y después de tantos años, Imhotep al fin consiguió traer de vuelta el alma de Anck-su-no-mon y unirla a ese cuerpo. Mientras tanto, Evelyn se da cuenta que ella siempre fue la reencarnación de Nefertiri y que por eso pudo encontrar el brazalete. Ya en el oasis de Hampshire, todos los sujetos que acompañan a Imhotep son atacados por unas pequeñas criaturas malignas.
que por supuesto respetan a Imhotep, pero terminan asesinando a todos los demás. Rick, que también llegó a ese lugar, aprovechó esta confusión y pudo salvar a Alex. Además, con mucha suerte, toda la familia pudo escapar de estos pigmeos. Después, se apresuran para llegar a tiempo antes de que el sol toque la punta de la pirámide, y de esta forma evitan que Alex sea asesinado por el brazalete, que al verse liberado, Alex se quita el brazalete y lo tira. Pero afuera, Anck-su-namun aprovecha que Evelyn está distraída y le clava un cuchillo provocando su muerte. Entonces, Rick observa cómo su esposa muere en sus manos y muy enojado pretende asesinar a Imhotep. Mientras tanto, Balthus, que pudo encontrar el brazalete tirado, lo utiliza para liberar el ejército del Rey Escorpión, donde podemos ver cómo estas criaturas emergen y salen de las profundidades. Pero Arded Bey estaba preparado ante esta posibilidad y logró llevar a todos los guerreros Medjay para hacer frente a estas criaturas. Mientras tanto, Rick logró llegar con Imhotep, quien pretendía despertar al Rey Escorpión. Entonces comienza la pelea mano a mano, porque Imhotep había perdido los poderes al ingresar a ese templo. Pero esta pelea es muy corta, porque al parecer el Rey Escorpión logró despertar y sale lentamente de su tumba, donde se observa la bestia infernal en la que se convirtió debido a la maldición de Anubis. Después pretende atacar a Imhotep, pero el muy cobarde lo engaña y lo convence de que el verdadero enemigo es Rick. Entonces el Rey Escorpión se apresura para atacar e intenta asesinar a Rick, quien logra escapar y evita los ataques. Además, Balthus, que había llegado a ese lugar, se cruza en su camino y es atrapado por la bestia, quien lo lleva hasta el techo y lo elimina de forma violenta como es debido. Mientras tanto, en las arenas del desierto comienza la batalla entre estas criaturas malignas y los guerreros Medjay. Entonces, una feroz batalla comienza para defender el mundo y evitar que estas criaturas se apoderen de él, donde gracias a las habilidades de estos guerreros logran derrotar y eliminar a todos estos chacales asesinos. Pero cuando todos celebran la victoria, Arded Bey presiente que esto todavía no terminó y se apresura para llegar a la colina, donde observa que otro ejército enorme de chacales se acerca y esta vez con los pocos soldados que quedan no podrán sobrevivir. Y mientras Rick continúa peleando y defendiéndose del Rey Escorpión, Imhotep logró conseguir la lanza sagrada y pretende asesinar a la bestia y apoderarse de su ejército, pero cuando la lanza está a punto de llegar a su destino, Rick logra evitarlo. Mientras en el desierto se observa cómo los chacales se acercan rápidamente a los guerreros para atacar. Entonces Rick se las ingenia y consigue que la lanza atraviese el cuerpo de la bestia, y de esta forma elimina al Rey Escorpión y también a todas sus tropas que intentaban asesinar a los Medjay. Pero al terminar la maldición del Rey Escorpión, la pirámide junto al oasis empiezan a destruirse. Rick, que había asesinado al Rey Escorpión cerca de una grieta, al parecer quedó colgando y está a punto de caer al abismo junto a Imhotep, que también estaba ahí. Pero con la ayuda de Evelyn, que pudo ser revivida con el libro de los muertos gracias a Alex, ella consigue salvar a su esposo. Imhotep no tuvo la misma suerte, porque aún pidiendo la ayuda de su amada Anck-su-namun, esta lo abandonó y salió huyendo de ese lugar. Entonces, al verse traicionado, decide soltarse y morir devorado por esos seres maléficos. Anck-su-namun, en su intento de escape, cayó en una fosa y también murió devorada por escorpiones come carne. La muerte súbita. Mientras tanto, Evelyn y los muchachos intentan subir a la cima de la pirámide para salvarse. Y cuando todo parece perdido y no quedan opciones, Izzy aparece justo a tiempo con el dirigible y logra sacarlos de ese lugar antes de morir. Y así, con la maldición del Rey Escorpión y la momia eliminadas, termina esta historia. ¡Aún hay más! Hace miles de años, en la antigua China, un gobernante malvado llamado An tenía la intención de convertirse en emperador por la fuerza, y junto a su ejército lograron eliminar a todos los pueblos más pequeños. Y así, de manera sangrienta, el malvado gobernante se convirtió en emperador de toda China. Después, esclavizó a todos sus enemigos y los obligó a construir su gran muralla, donde todos los que morían o no eran útiles fueron sepultados bajo esta construcción. Entonces, este emperador maléfico era amo de millones y lo tenía todo, pero como a cualquier campesino humilde, envejecer era inevitable.
y para vencer a la muerte envió a su general más confiable en busca de una bruja que se decía conocía el secreto de la vida eterna. Y después de encontrar a esta bruja llamada Si Yuen, ella junto al general se dirigen al monasterio de Turfal, donde consiguen el libro sagrado que contiene todos los secretos místicos del mundo antiguo. Pero también al pasar tiempo juntos terminan involucrándose sentimentalmente a espaldas del emperador. Ya de vuelta en el palacio, la bruja realiza el ritual en un lenguaje que el emperador no comprende, pero al parecer sí funciona y lo hace inmortal. Y después de conseguir su propósito, le muestra a Si Yuen el castigo y la muerte para el general, porque el emperador quería hacerla su reina y poseerla antes que otro hombre. Entonces, después de asesinar al general, le clava un cuchillo a Si Yuen y le dice que continúen juntos en el infierno. Pero en ese momento el ritual que hizo la bruja no era para convertirlo en inmortal, sino que él y su ejército fueron maldecidos para ser enterrados y permanecer como estatuas hasta la eternidad, y de esta forma evitar que su reino de esclavitud siga destruyendo los pueblos, y donde se menciona que esta maldición jamás debe ser revocada, porque el emperador maléfico despertaría junto a su ejército y esta vez nada podría detenerlo. Y así da inicio esta historia. Miles de años después, en una provincia de China, un joven arqueólogo llamado Alex O'Connell, acompañado del profesor Wilson, descubren la tumba del maléfico emperador. Y después de ingresar y de sortear algunos obstáculos, llegan al lugar exacto donde se encuentra la estatua. Pero en ese momento, una extraña mujer que protegía ese lugar los ataca e intenta asesinar a Alex, pero con la ayuda del profesor Wilson logran que la mujer los deje y escape de ese lugar. Mientras tanto, en Londres vemos a Rick y Evelyn que al parecer ya pasaron muchos años porque hasta a Evelyn le cambió la cara por alguna razón. Debe ser por elegancia. Pero continuando con la historia, el gobierno británico acude a ellos para llevar el ojo de Shangri-La, que es una pieza muy valiosa que fue robada a China durante los años 40, y que ellos, por su experiencia, deben llevarlo al museo de ese país. Entonces, ya en China, Rick y Evelyn le entregan el ojo de Shangri-La a Wilson, que es el encargado de ese museo. Pero después de recibir esa pieza, Wilson saca una pistola y apunta contra ellos, mientras unos militares aparecen y mencionan que ellos financiaron la excavación de Alex y que todo era una trampa para que justamente Rick y Evelyn llevaran el ojo y así obligarlos a despertar al emperador. Mientras tanto, Alex, que había ido por un trago, se encuentra con la joven que lo atacó en el santuario llamada Lin. Pero eso ya quedó atrás, porque ahora Alex observa cómo sus padres son amenazados por estos sujetos. Entonces, con la ayuda de esta joven, intentan rescatar a sus padres e inician una pelea. Pero aún con todos los esfuerzos no pueden evitar que el ojo de Shangri-La, que contiene el elixir de la vida, sea utilizado. Y de esta manera el emperador maléfico despierta. Y después de atacar a todos, el militar habla con él y le dice que conoce la forma de hacerlo inmortal. Entonces este emperador maléfico junto al militar deciden salir de ese lugar. Wilson también quiere acompañarlos, pero el emperador no quiere estorbos y le corta la cabeza. Después, destruyendo todo a su paso, se abre camino para avanzar. Mientras tanto, Rick y todos los demás intentan evitar que el emperador escape, pero después de una persecución muy intensa y muchas explosiones no pueden detenerlo. Después, Link menciona que su familia ha cuidado la tumba del emperador hace siglos y que por culpa de todos ahora el emperador maléfico despertó. Y ahora la única forma de matarlo es clavarle esa daga sagrada directo en el corazón. También menciona que el emperador intenta llegar a Shangri-La, que es un monasterio budista que contiene una fuente con el líquido sagrado capaz de dar vida eterna. Por eso deben llegar a ese lugar para evitar que el emperador beba de esa fuente, porque solo siendo inmortal puede despertar a su ejército. Entonces, después de pasar por toda esta cordillera cubierta de nieve, logran llegar antes que el emperador porque Lin conocía el camino directo. Después, cuando el emperador y los militares llegan, comienza una batalla, donde Rick y todos los muchachos se las ingenian para defender ese lugar, pero lo superan en número y necesitan una ayuda adicional. Entonces, Lin al parecer conoce a algunos amigos y logra llamarlos para que puedan ayudar, y rápidamente vemos aparecer a los abominables hombres de las nieves. ¡Abominable! ¿Puedes creerlo? Después, Lin habla con ellos y les menciona que el templo está bajo ataque y que necesitan su ayuda para protegerlo de todos los soldados y el emperador. Y con la ayuda de estas extrañas criaturas de las nieves, logran eliminar a todos los soldados que pretendían apoderarse y utilizar el templo para fines maléficos.
Pero toda esta ayuda no es suficiente contra el emperador, porque utilizando sus poderes maléficos hace que los Yetis se alejen y escapen de ese lugar. Después, el emperador pretende utilizar la Torre Dorada para que le muestre el camino exacto y la entrada hacia la fuente. Rick también intenta evitar que el emperador use la torre, pero sus esfuerzos son en vano. Entonces Alex, sin otra opción, decide destruir el templo, pero el emperador se da cuenta y pretende asesinarlo con una espada. Pero Rick se interpone en su camino y recibe el impacto que lo deja muy mal herido. Además, el explosivo también se activó y provocó una avalancha que se acerca rápidamente para destruir y sepultar todo. Entonces, los Yetis aparecen y logran cubrir con su cuerpo a todos y así protegerlos de esta avalancha. Mientras el emperador, a pesar de todos sus poderes, es arrastrado por toda esta poderosa nieve. Después, podemos ver que gracias a los Yetis que utilizaron su cuerpo para protegerlos, todos pudieron salvarse. Pero Rick está muy mal herido y mencionan que la única forma de salvar su vida es llevarlo a la fuente de Shangri-La, y se apresuran para llegar a ese lugar, donde encuentran a Si Yuen, que al parecer es la madre de Lin, que utilizando sus conocimientos y un poco de la fuente logra salvar la vida de Rick. Mientras tanto, vemos que el emperador solo fue arrastrado unos metros y junto al militar que también logró sobrevivir salen de la nieve. ¡Brotaron de la nieve! ¡Como margaritas! Después nos enteramos que Si Yuen pudo sobrevivir gracias a que un Yeti la llevó a ese lugar y que hace más de 2000 años protegen la tumba del emperador. Más tarde, mientras Lin y su madre conversan, el emperador logró llegar a ese templo y después de atacar y de quitarse la armadura que lo cubría, se sumerge en la fuente, que le da vida eterna y lo convierte en una bestia infernal de 3 cabezas. Y después de atacar a todos, sale de ese lugar y pretende ir a su antigua tumba para despertar a su ejército. Si Yuen menciona que el ejército de terracota será indestructible si logra pasar la Gran Muralla China. Pero como el emperador sepultó a sus enemigos y los maldijo para sostener esta muralla, Si Yuen pretende despertar a estos soldados caídos para que peleen contra las tropas del emperador, quien después de llegar a su antigua tumba y ya regenerado, logra despertar a su ejército maléfico y pretende apoderarse del mundo conocido. Mientras tanto, Si Yuen, utilizando el libro sagrado y sacrificando su inmortalidad y la de su hija, logra despertar a todas las almas oprimidas y torturadas por el emperador. Entonces, estos soldados oprimidos salen de su tumba, que en el camino intentan atacar a Rick y Evelyn, pero ellos mencionan que vienen de parte de Si Yuen. ¡Nos envió Si Yuen! Y después de conocer el bando adecuado, inicia la batalla entre las tropas del emperador y todos los soldados caídos de la época pasada. Entonces, durante esta batalla, donde todos pelean y se las ingenian para defenderse, Si Yuen logró enfrentarse con el emperador, pero sacrificó su vida para conseguir la daga que él se había llevado del templo y que sirve para matarlo. Y antes de fallecer, le entrega esta daga a Rick para que él pueda destruir al emperador. Y eso haré. Quien mientras tanto, utilizando sus poderes y algo de hechicería, trata de que los soldados buenos sean arrastrados y vuelvan a su tumba. Pero Rick junto a Alex aparecen e intentan pelear contra el emperador, quien se transforma en una especie de bestia mitológica china y hace que ambos salgan volando. Después, Rick se las ingenia y le dice que si tiene honor debería pelear como hombre y sin trucos. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Entonces comienza la pelea final mano a mano, donde ambos, a pesar de tener varios años, todavía son hábiles y capaces de herirse uno al otro. Y así, mientras es distraído peleando, Alex aparece y junto a su padre logran asestarle la daga directo en el corazón. Y de esta forma, una llama incandescente cubre al emperador haciendo que explote por completo. Y donde todo su ejército también se va con él, convirtiéndose en polvo. Mientras los soldados oprimidos al fin consiguen su venganza contra el emperador y ahora pueden descansar en paz. Y así, con Rick O'Connell y su familia destruyendo otro ser maléfico, esta vez en China, termina esta historia. Si les gustó el video, no olviden comentar y suscribirse. ¡Soy simpático! ¿Helado? Tienes suerte de que sea tu hermano.